Entonces, bueno, siempre que les mande el enlace al Edmodo, ¿cierto? Por el Edmodo, y usted le da clic, él lo va a traer acá a esta página, Mathemativelen, ¿cierto? Y lo trae directamente al tema que se va a tratar ese día. En este caso, medidas estadísticas, ¿cierto? Pues tenemos ahí la imagen de que como vamos a volver al colegio, debemos de cuidarnos. Cuando estemos allá, seguir todos los protocolos de bioseguridad que la institución nos esté brindando para evitar contagios allá y evitar que usted salga contagiado del colegio y se vaya y pegue ese virus en la casa. ¿Cierto? Bueno, entonces ahí va a haber una introducción al tema. En este caso de acá. Va a haber una imagen o varias imágenes relacionadas con el tema, en este caso medidas de tendencia central, y va a haber un video o a veces de pronto dos videitos donde se dé la explicación de ese tema que estemos tratando. Y siempre pues va a aparecer la guía, ¿cierto? Que la guía usted la puede mirar ahí. O puede dar clic donde dice guía y él se la abre pues en otra ventana más grandecita. Pero ahí dice el tema, la fecha, la introducción a ese tema, una teoría acerca de ese tema, unos ejemplos y las actividades que usted debe realizar. Usted realiza las actividades, el taller, lo realiza, le toma una foto y lo manda por el Edmodo. Listo. Entonces, medidas de tendencia central. Entonces tenemos acá. ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? No. Bueno, entonces aquí le tenemos una pequeña teoría que dice así. Se conoce como medidas de tendencia central o descentralización los parámetros que indican el valor hacia el que tienden a ubicarse los datos de una distribución. Eso es lo que nos indican hacia dónde se van a ubicar determinados valores de la distribución que estemos trabajando, de la investigación que estemos trabajando, de la tabla de frecuencias que tengamos en ese momento, ¿cierto? Estas medidas de tendencia central, las más usadas son la media, que también se llama media o también se llama promedio. Y se representa, ¿alguien sabe con qué, cómo se representa la media? ¿Con qué letra? Que no sea que los corchica que les pregunto. Con la X y una rayita encima, ¿cierto? Que se llama media o se llama promedio. También tenemos la mediana. Y también tenemos la moda. La mediana también se representa con una X, pero en vez de la raya derechita, va una raya un poquito onduladita. Y la moda, o también para la mediana se puede escribir la M y la E, ¿cierto? Mediana. Para la moda también se representa con la letra X, pero en vez de tener la raya derecha onduladita, va a tener como una especie de gorrito. O se puede escribir MO. Y están para datos que son agrupados y para datos que no son agrupados. Entonces tenemos ahí medidas estadísticas, vamos a hablar de la media o promedio, de la mediana y de la moda. Entonces dice así, media o promedio aritmético. Le dice acá, dice media o promedio aritmético, bueno ya dije que se representaba con la X y una barrita encima, es la medida de tendencia central más usada en variables cuantitativas.
representa en un solo valor las características de una variable teniendo en cuenta todos los datos para su cálculo. ¿Cómo se halla la mediana? ¿Cómo se halla la media o promedio aritmético? Se suman todos los datos que estén en el experimento y el resultado se divide entre ese total de datos. Entonces puede ser para datos agrupados y para datos que no estén agrupados. Para datos no agrupados, pues esta sería la formulita. La sumatoria de todos los datos que intervienen en el estudio, en la encuesta, en lo que estemos haciendo de investigación, y ese resultado dividirlo entre el total de datos, como en este ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Sumamos todos esos datos y el resultado lo dividimos entre 7. Si los datos son agrupados, entonces vamos a utilizar esta formulita que aparece acá. Vamos a multiplicar cada una de las frecuencias por el dato que estemos hablando. Y el resultado pues también se va a dividir siempre entre el total de datos. ¿Cierto? Este símbolo significa sumatoria. Desde el primer dato hasta el último dato. Si los datos son agrupados, pues entonces los vamos a tener de esta manera. Entonces vamos a tener una tablita de frecuencias donde me dicen, por decir algo acá, que el tiempo en horas es 3 y la frecuencia absoluta, o sea, lo que se repite ese dato son 3. Si son 4 horas, los que se repiten son 5. Si son 5, pues son 15 veces los que se repiten. Si son 6, 6, 7. O sea, estos son los datos que tenemos. Esta es como la pregunta que se está haciendo. Y esta, la cantidad de veces que se repite. Si los datos me los entregan así y me piden hallar el promedio, lo que tenemos que hacer es multiplicar la respuesta que estemos dando por las veces que se repita. En este caso, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20, 5 por 15, 6 por 6, 7 por 4 y 8 por 2. Ahí me indican que hay 35 datos. Después de hacer la multiplicación, sumamos estos resultados, ¿cierto? Sumamos los resultados que nos dan y a ese resultado lo dividimos entre el total de datos. En este caso sería, vamos a escribirlo así, y ustedes me colaboran allá, 184 dividido entre el total de datos, que es 35. ¿Cuánto da? ¿Qué les dio? 5.25. Bueno, entonces esto nos da acá igual 5.25. Sí, señor, dice 5.25. 5.25, 71, 42 y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digamos 5.25, ¿cierto? Entonces quiere decir que el promedio, digamos acá que nos hace una pregunta de que cuántas horas al día estudia usted o ve televisión. Entonces acá nos respondieron, ¿cierto? Estas 35 personas. De esas 35, 3 respondieron que 3 horas, 5 respondieron que 4 horas, 15 respondieron que 5 horas, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué indica esto del promedio? Que en promedio, las horas que dedican estas personas, este grupo de personas, a ver televisión en el día es 5.25 horas. Preguntas ahí, muchachos. Bueno, esto de pronto no es nuevo para ustedes, ya ustedes lo han venido manejando desde primaria. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, alguien que diga no, siga, no hay preguntas. No, profe, Entonces no hay seguimos. preguntas. Continúe. Bueno, seguimos. Otra medida de tendencia central es la mediana, ¿cierto? La mediana nos indica, como su nombre lo dice acá, el valor central de un grupo ordenado de datos. ¿Cierto? Va a ser el valor central, el valor que va a estar en la mitad.
les ya había dicho en un comienzo, la mediana la podemos representar con la X y encima una rayita onduladita, o como ME, ¿cierto? Y dice, es el punto central de los valores de un conjunto de datos, después de haber sido ordenados. Hay la misma cantidad de datos antes de la mediana como después en el arreglo de datos. Y se pueden presentar dos casos. También para datos agrupados y para datos que no estén agrupados, ¿cierto? Y cada uno de esos se puede presentar dos casos. Primero, que la n sea par o que la n sea impar. Si la n es par, vamos a tener que sumar los dos datos que quedan en la mitad después de haberlos ordenado y ese resultado dividirlo entre 2. Si los datos son impar, pues a la cantidad de datos le vamos a sumar 1 y el resultado lo dividimos entre 2. Y ese resultado que nos dé nos indica el dato al cual pertenece la mediana. Vamos a hacerlo acá, acá traemos un ejemplito. Entonces me dicen el ejemplo. Hallar la mediana del siguiente grupo de datos. ¿Cierto? Vamos a contarlo a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. ¿Cierto? 12, o sea que es un número par. N es par. ¿Cierto? Como N es par, entonces tenemos que hacer esto. Sumar los dos datos del centro y dividirlos entre 2. ¿Cierto? O sea, sería algo como así. Vamos a escribirlo. Como N es par, entonces tenemos que sumar ¿Qué vamos a sumar? Entonces, el total de datos lo divido entre 2, ¿cierto? Eso me da 12 dividido entre 2, me da 6. Sumar el dato 6 con el dato 7. Ojo, no es sumar 6 más 7, el dato 6 con el dato 7. Y ese resultado, dividirlo entre 2. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar. Busco el menor número de acá, que vemos que es 13. Entonces, 13, 13. Lo escribimos en forma ordenada. Ah, bueno, se puede ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso lo vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces buscamos el primero el menor dato. En este caso es 13. Es 13, 13, 13. Sigo con 14. 14. No hay sino uno. 15. 2, 3. 15, 1, 2, 3. 16. No hay. 17. 17 hay uno. 18. 1, 1 y 2. Y 19 habrían 1, 2 y 3. Listo, después de tenerlos ordenados, como ya me di cuenta que n es par, 12 datos, entonces buscamos el dato 6 y el dato 7 y esos dos datos los sumamos y el resultado lo dividimos entre 2. Nos quedaría así. Dato 6, empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 15. Le sumamos el dato 7, pues que es el que sigue, ¿cierto? 15 más 17 nos da 32. Y 32 dividido entre 2 nos da 16. Esto nos quiere decir que el 50% de estas personas que entrevistamos acá tiene, digamos que si estuviéramos preguntando acá la edad, ¿cuántos años tiene? Entonces, el 50% de estas personas, la edad es menor o igual que 16 años. Menor o igual. Preguntas ahí. No, ¿Se yo. fueron o no? Sí, señor. ¿Se fueron o qué? Ah, bueno, todavía están ahí. Listo. Esa sería la mediana, ¿cierto? Si los datos fueran agrupados,
coger este acá ahora y ampliémoslo acá. Pues vamos a utilizar la formulita, ¿cierto? Que me dice que la mediana va a ser igual al límite inferior más la división del total de datos entre 2 para saber dónde está ese dato central, ¿cierto? Y le vamos a multiplicar por la amplitud y lo vamos a dividir por la frecuencia en ese intervalo. Bueno, ahorita vemos el ejemplo que tenemos ahí en la guía, para que nos quede más claro. Y lo otro es que es el de las medidas de tendencia central, el más fácil de entender, que es la moda, porque todos saben que es moda, ¿cierto? Es el dato con mayor frecuencia absoluta, o es el dato que más se repite, es el valor que más se repite. Si miráramos este de acá, ¿cuál sería la moda acá en este dato? En esta serie de números. 15 y 19 El se 15 y el repiten 3 19. veces. Listo. 15 y 19 porque se repiten 3 veces. Entonces, la moda puede ser una sola moda, porque puede haber un dato que se repita más. Puede haber 2 modas, como en este caso, se llamaría bimodal. Y si tiene más de 2 modas, porque pueden repetir varios, entonces se llama multimodal. Listo. Entonces, es el dato con mayor frecuencia absoluta, ¿cierto? Vamos acá un ejemplo. Aquí vemos que el dato que más tiene frecuencia ahí, ¿cuál es? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Sí están viendo o no? Y Señor. también, cuando los datos son agrupados, vamos a utilizar esta formulita. Bueno, esa sería como una pequeña explicación. Ahora vamos a la guía. Listo, entonces en la guía pues está la teoría y tenemos estos ejemplos, estos otros ejemplos, los que de allá eran unos ejemplos diferentes a los que aparecen acá en la guía, ¿cierto? Entonces, para realizar cualquiera de esas, promedio o media aritmética, que es el mismo, para hallar la mediana o para hallar la moda, vamos a tener en cuenta estas formulitas que les aparecen ahí en la guía, ¿cierto? Tenemos para datos no agrupados y para datos agrupados. Entonces tenemos acá un primer ejemplo para datos que no son agrupados, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es sumar todos los datos que me dan y el resultado dividirlo entre el total de datos. Listo. No hay problema con eso, ¿cierto? Media o promedio no hay problema. ¿O sí? No, señor. Ustedes me dirán. Listo. Entonces, pues para determinar la mediana, el valor de la mediana, primero hay que organizar los datos de menor a mayor, ¿cierto? O lo contrario, si usted quiere los organiza de mayor a menor. Pero normalmente uno lo hace de menor a mayor, ¿cierto? Aquí tenemos 15, 15, 20, 30, 40, 45, están ordenados de menor a mayor. Como n es 12, bueno, es lo mismo que el anterior, es par. Entonces lo que hacemos es coger y dividir el total de datos, que en este caso es 12, lo dividimos entre 2, me da 6. Y me toca sumarlo con el dato 7. Esto acá nos indica el dato, el número del dato que tengo que sumar, ¿cierto? Dato 6 más dato 7 y lo dividimos entre 2. Dato 6 más dato 7. Dato 6, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo sumo con dato 7. 45 más 45, 90, dividido entre 2, pues nos da 45. Eso es la mediana. Listo, para ilustrar la mediana cuando el conjunto de datos es un número impar, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Los datos que aparecen a continuación corresponden a las edades de 9 niños de tercero de primaria. 9 niños, ya sé que n es impar, ¿cierto?
Entonces lo que hacemos es, primero, organizarlo de menor a mayor o de mayor a menor. Vemos que la menor edad es 7, luego sigue 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9 y 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como n es impar, ¿cierto? El total de datos es impar, pues lo que vamos a decir es, a ese n le voy a sumar 1 y el resultado lo divido entre 2. Entonces 9 más 1, 10, dividido entre 2, nos da 5. Significa que el dato 5 va a ser, en este caso, la mediana. El dato 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Significa que 9 es la mediana. Y miren, ¿cuál es la característica de la mediana? Que es el dato central. Y que a la derecha y a la izquierda de ese dato central van a ver la misma cantidad de datos. Si podemos apreciar, vemos que de aquí hasta aquí tenemos 4 datos. Y a la izquierda también tenemos 4 datos. La mediana siempre va a ser el dato central. Y siempre nos indica el 50%. Entonces, en este caso, que el 50% de los niños que aparecen acá tienen 9 o menos de 9 años. La edad es 9 o menor o igual que 9. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes, quejas, No, señor. reclamos? No, señor. Bueno, con uno que me diga ahí, sé que todavía hay al menos uno ahí. Listo, recuerden que la mediana se representa con una X y una línea onduladita, ¿cierto? El promedio se representa con la línea derecha, ¿cierto? Una rayita derecha, horizontal derecha, está una rayita curva. Curva. Listo. Y la moda, si nos pidieran la moda aquí, pues es el dato que más se repite. En el caso de los niños, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la El moda ahí en 9. el caso de los 9. niños? 9. 9 porque es cierto, es el dato que más se repite. En este caso, pues se repite 4 veces. Listo. Entonces, miren, si nos dieran la tabla de frecuencias en un dato, organizados en intervalos, como aparece el ejemplo, ¿cierto? Este se llama límite inferior y este se llama límite superior. 300 se llama límite inferior, 350 se llama límite superior, ¿cierto? FI, pues las frecuencias, la cantidad de veces que se repiten entre este intervalo. F mayúscula I, la frecuencia acumulada, ¿cierto? Lo que va acumulando las frecuencias absolutas. MI en este caso se va a llamar marca de clase, que es la suma de los dos intervalos dividido entre 2. Suma de los dos intervalos dividido entre 2. Suma de los dos intervalos dividido entre 2. Y cada intervalo tiene la misma amplitud. ¿Qué es la amplitud? Pues la diferencia que hay entre el límite superior y límite inferior. En este caso, pues sería 350 menos 300 sería 50. Listo. Si nos dan los datos así con intervalos, lo que vamos a hacer es multiplicar las frecuencias absolutas por la marca de clase. Entonces acá 2 por 325. Tenemos acá 2 por 325. 4 por 375. 4 por 375. 10 por 425. 10 por 425. Y 5 por 475. 5 por 475. Después de hacer esas multiplicaciones, las sumamos y el resultado lo vamos a dividir entre el total de datos. Que el total de datos, pues en este experimento que se estaba haciendo, era 21. ¿Cierto? Para hallar el promedio. Listo. Hacemos esa división. Acá lo que decimos es que 417.85, como este primer numerito pasa de 5, es este lo aproximamos, eso significa aproximadamente 418. Quiere decir que trabajaron acá con números enteros.
sin decimales. Te lo aproximamos a 418. Preguntas ahí, preguntas. Entonces, si me dan Señor, si me dan el estudio en una tabla con intervalos, tenemos que hallar primero la marca de clase, que es sumar y dividir entre 2 esos límites, límite inferior con límite superior. Y eso se llama marca de clase. Luego multiplicar esa marca de clase por las frecuencias. Luego sumar y luego dividir entre el total de datos. Bueno. Este resultado indica que en la competencia de los 500 metros planos, categoría infantil, los niños registraron un tiempo promedio de 417.85 segundos o 418 segundos, como lo habíamos acá aproximado. Listo. Para determinar la mediana, en lugar de trabajar con los intervalos, se usa la marca de clase, la que ya tenemos ahí, ¿cierto? En este caso, n es igual a 21, n es impar. Entonces, la mediana va a ser igual. Recuerden que tenemos que tener la formulita, ¿cierto? Esa formulita que tenemos acá, la mediana. Como los datos están agrupados, vamos a utilizar esta formulita. Mediana es igual al límite inferior más el dato que está en la mitad de los datos. Mire, n dividido entre 2, menos la frecuencia que está antes de ese dato. FI menos 1 significa la que está antes. Dividido entre la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y dividido entre la frecuencia absoluta. Y ese resultado se multiplica por la amplitud. Listo, ¿qué es lo que hacemos acá? Devolvámonos acá. Listo, entonces acá tenemos. Listo, vamos a hallar entonces la mediana, ¿cierto? Límite inferior. Ya dijimos que era 400. N dividido entre 2. Bueno, entonces lo copio y nos lo llevamos para allí, verá, para que nos quede más fácil. Vamos a hacernos una trampita acá. Copiar esta. Y vámonos a copiarnos. Esta de acá. Listo, bueno, entonces tenemos acá para allá la mediana, ¿cierto? Entonces me dan estos datos agrupados. Tengo la formulita porque voy a trabajar con estos datos en intervalos agrupados, ¿cierto? Y la utilizamos de la siguiente manera. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior de... Tengo primero que mirar cuál es el dato central que me están dando ahí. Entonces divido n entre 2. Pero como este n es impar, recuerden que cuando es impar le sumamos 1, ¿cierto? Entonces 21 más 1, 22. Dividido entre 2. 22 dividido entre 2, ¿cuánto da? 11. 11, ¿cierto? Busco acá en las frecuencias acumuladas 11. Como 11 no está, entonces el que sigue es 16. Quiere decir que en este intervalo de acá, en esta fila de acá, es donde va a estar este n medios, ¿cierto? N medios, que es la frecuencia acumulada.
Entonces empezamos así. Ya sé que me tengo que ubicar en esta fila, ¿cierto? En esta fila. Límite inferior de esa fila. Límite inferior de esa fila, ya dijimos que era el primero. 400. Más n dividido entre 2. La frecuencia acumulada que hay ahí, que es 16. Menos la frecuencia que está antes, la frecuencia acumulada anterior. Por eso dice acá, frecuencia acumulada de ese dato que estoy sacando, pero réstele una posición de 6. 16 menos 6. Y dividido entre la frecuencia absoluta, que en este caso es 10. Dividido entre la frecuencia absoluta, que es 10. Y eso multiplicado por la amplitud. Ya sabemos que la amplitud es la diferencia entre cada uno de los intervalos, ¿cierto? Que es la misma para todos. Casi hago la resta, 450 menos 400, pues nos va a dar 50 por 50. Al hacer ese procedimiento, pues primero se hace paréntesis, ¿cierto? 16 menos 6 nos da 10. 10 lo puedo dividir entre 10 y lo multiplico por 50 y se lo sumo a 400. ¿Cierto? 16 menos 6, 10. 10 dividido entre 10 da 1. Por 50, 50. 400 más 50 igual a 450. Preguntas de este. No, señor. Bueno, entonces tenemos acá. Vamos acá, ¿cierto? Luego, se puede afirmar que el 50% de los competidores registran un tiempo menor o igual a 450 segundos en la competencia de 500 metros planos. Listo. Para hallar la moda, como estamos trabajando con intervalos, ¿cierto? Para la moda, seguimos, ya no lo para ahí, nos lo hacemos la trampita también. Profe, usted puede pasar al de donde se explicó la mediana para yo tomarle foto. Y ya, tranquila, pero ahorita le tomo pantallacito ahí. Igual yo estoy tratando de grabarlo y alguna cosa les envío está organizada lo que quede lo más cortica posible y la enviamos. Listo, bueno, entonces tenemos acá, ¿cierto? Para hallar la moda es parecida pues a la fórmula que utilizamos ahorita, ¿cierto? Para hallar la moda entonces vamos a utilizar límite inferior más la frecuencia que más se repite menos la anterior, dividido entre la frecuencia que más se repite menos la frecuencia anterior más la frecuencia que más se repite menos la frecuencia siguiente, por la amplitud. Bueno, parecen trabalenguas, pero es muy fácil. Entonces, buscamos dónde está el intervalo donde más se repite los datos, o el dato con mayor valor, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es el que más se repite? Miro acá en las frecuencias absolutas, ¿cuál es el dato que más se está repitiendo? ¿Cuál es el que más se repite o el que tiene más cantidad? Pues sería 10, ¿cierto? En este caso sería 10, entonces nos ubicamos en esa columna, perdón, en esa fila, ¿cierto? Y de ahí saco los datos que necesito. Entonces me dice, límite inferior, ya sé que el límite inferior es el primer valorcito, en este caso que es 400, más frecuencia en ese intervalo, sería 10, menos la frecuencia que está antes, o sea, 4, dividido entre esa frecuencia menos la anterior más esa frecuencia
menos la siguiente. Esa frecuencia menos la anterior y esa frecuencia menos la siguiente. Multiplicado por la amplitud. Entonces tenemos límite inferior 400. Frecuencia donde está ese intervalo que más se repite, pues va a ser 10. La frecuencia anterior es 4. Dividido entre la frecuencia que más se repite, que es 10, menos la anterior, que es 4, más la frecuencia que más se repite, menos la siguiente, que en este caso sería 5. Multiplicado por la amplitud, que ya dijimos que era 50. Y eso nos da igual. 10 menos 4 nos da 6. 10 menos 4 nos da 6. 10 menos 5 nos da 5. Entonces 6 más 5. ¿Qué nos queda? Bueno, multiplicado por 50. 400 más. Al hacer esta operación, 6 más 5, 11. 6 dividido entre 11 y multiplicado por 50 nos da 27.27. Y sumamos esos dos valores. Y esto es lo que nos indica la moda de ese conjunto de datos que tenemos.